Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, soy estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. En este momento hago una presentación respecto a un artículo de Colpecap que básicamente nos habla sobre un pacto que se realizó en el mes de diciembre, el Pacto por la Eficiencia Logística, donde Colpecar es directamente o se convierte mejor en uno de los actores principales en este pacto. Ya les estaré indicando más o menos a qué refiere este pacto al transcurso de esta presentación. La presentación la llamo La Ruta al Progreso, ya que pues para mí me interesa mucho lo que ha pasado antes y el por qué se llega en este momento a ese pacto. ¿Qué había pasado antes en Colombia en la parte logística para llegar a necesitar un pacto de integración en los diferentes entes, en la parte privada y en la parte pública, dando un gran esfuerzo por parte del gobierno y reconociendo lo que significa hoy en día la logística para un país tan bien situado geográficamente y con tantos recursos como Colombia? Entonces vamos a la siguiente diapositiva en donde vamos a mirar un poquito sobre la historia, que es lo que me interesa, el por qué llegamos a firmar este pacto. Eh, lo poco que pude averiguar fue que algo que vi muy relevante fue la creación del puerto de Buenaventura hacia 1860-1880, donde se empezó realmente a ver el potencial que tenía Buenaventura para ingresar en ese caso las diferentes materias primas que necesitaba un país como Colombia, que estaba iniciando en una parte de construcción en todo sentido, de carreteras, de nuevas edificaciones, de nuevas tecnologías para esa época, salir de un atraso que tenía, digamos así, eh, para empezar como una nueva era y ponerse al tanto en lo que estaba pasando alrededor del mundo. Luego rápidamente y al ver la calidad del café, nos encontré con un dato muy curioso, que el 15% del PIB, del Producto Interno Bruto en Colombia, era de café y estaba ya vigente en exportación a raíz de este puerto hacia 1925. Entonces, hacia 1964 se creó el inicio de las exportaciones de manera legal y bajo una normativa del decreto 444 del mismo año, 1964, en donde ya ponía un poco más en reglamentación esta parte de las exportaciones. Además porque no había mucha experiencia, la parte de divisas era muy inestable para los exportadores de Colombia, entonces creaba como una incertidumbre y una poca estabilidad pues para hacer esto. Eh, Viendo la importancia de lo que era y los beneficios que traía exportar las diferentes materias, y viendo que Colombia estaba en un atraso y donde no se presentaban vías para poder transitar y traer a este puerto, que fue, digamos así, con el de Barranquilla, fueron los precursores de las exportaciones e importaciones en Colombia, no habían obras, el gobierno de Alfonso López Pumarejo hace una inversión en esa época de 60 millones de pesos en 1942 para la creación de nuevas carreteras e impulsar eh, la exportación y la importación, sobre todo de nuevos vehículos, para aumentar la productividad en Colombia. Tanto así que como dato curioso, más o menos en 1940 encontramos que solamente habían camiones de carga, habían 157 camiones habilitados para carga en Colombia en 1940. Rápidamente hacia 1945 esto subió más o menos alrededor de 800. Entonces se está viendo el potencial que tenía Colombia para exportar diferentes materias. Tanto así que el escenario exportador en Colombia ya se acentuó hacia alrededor de 1967 y 1974 con las diferentes leyes y con las entregas de las obras que ya se veían viendo de las carreteras. Nos vamos un poquitico para mirar qué realmente era lo que se exportaba y cuál era el potencial que rápidamente se despertó en Colombia, que principalmente se inició como el café, luego el carbón, las flores y la fruta en el sector bananero más específicamente, con ese potencial, teniendo las diferentes ingredientes de unos muy buenos materias primas o elementos a exportar como estos, como la consolidación de un puerto como el de Buenaventura,
era muy importante para recoger todo lo que estaba en la región. Y si a eso le sumamos la nueva infraestructura que tenemos en carreteras, hay, digamos, que fueron los orígenes de la logística como tal y de la necesidad de involucrar al gobierno con la parte privada para generar unos ambientes logísticos y de transporte como tal. Entonces vamos un poquito como la historia también de las carreteras. No encontré mucho, pero lo que logré encontrar como historia de las carreteras en Colombia fue que el precursor fue Alfonso López Pumarejo, la creación de puentes, la creación de nuevas carreteras que iban hacia el mar, del interior hacia los puertos, hacia los extremos marítimos que tiene Colombia. Y luego de un atraso de casi más de 60 años, el señor Álvaro Uribe Vélez, aunque para muchos y con respeto fue un mal necesario, dio un nuevo vuelco, ya que se tenía y se había enfocado en otras cosas la política de inversión en Colombia. Decidió volver a invertir en carreteras y ya tenemos como la vía al mar y tenemos las diferentes dobles calzadas, las diferentes inversiones que se han hecho para entrar y salir hacia los puertos, las diferentes variantes. Fue un salto bastante grande que se hizo con la presidencia de estos dos grandes visionarios, Alfonso López y Álvaro Uribe. Entonces ahora este pacto que incluye las carreteras 4G, desafortunadamente con la venta de Isagen, esperemos que no nos toque pagar tanto peaje, esperando, pero sí se ha visto que la logística en Colombia está ocupando un renglón bastante importante y por eso se le está dando inversión y se le está dando digamos una importancia grandísima a la parte logística en Colombia. Las consecuencias positivas o negativas de este pacto de 2016, aunque yo diría que todas son positivas para el sector, sería la optimización de las rutas. Quiere decir esto, que ya con las nuevas rutas que se están creando, en las nuevas carreteras, se están ahorrando tiempos, porque, digámoslo así, para un ejemplo no ir tan lejos, el conocido túnel de la línea, aunque todavía no está en funcionamiento al 100%, ya se encuentran unas variantes que están acortando ya en mucho tiempo la distancia, el tiempo de transporte y también el desgaste de las máquinas, ya que estos viaductos lo que ha permitido es que el carro ande por unas líneas por el aire, decirlo así, una carretera que va por parte aérea y no en curva a curva como venía haciéndose. Entonces esto va a traer muchos beneficios para la optimización de las rutas. El aprovechamiento de las cargas. Ya hay empresas que básicamente están viendo que envían, pero que de venida también optimizan para traer otra clase de cargas. Los tiempos de traslado van disminuyendo, haciendo que materias primas que tienen una vida útil restringida, como la parte de verduras y todo este cuento, incluso elementos químicos que también tienen vida útil restringida, sean más fáciles de transportar por ahí y se pueda contar con un mejor aprovechamiento de la misma materia. Aporte en la calidad de vidas. ¿Qué quiere decir? La parte logística, hablamos en este artículo de que básicamente se va a optimizar con peajes electrónicos que son muchísimo 11 veces más rápidos y que estos peajes al mismo tiempo al ser tan rápidos va a optimizar el tiempo y ese aporte, lo que se recauda por tal, va para el mismo mantenimiento de las vías y mantener unas vías competitivas y que no se deploren. Mayores ganancias a menor tiempo de transporte, lo que se demoraba antes transportar una carga de Bogotá a Buenaventura, Buenaventura a Bogotá, a lo que se hace hoy en día, hablamos de hace 20 años a lo que se hace hoy en día, nos damos cuenta que es menos el tiempo. Obviamente gastamos menos combustible, menos tiempo que puedo invertir en nuevas cargas, en nuevas rutas, y adicional a eso también la ganancia que tienen los transportadores en cuanto al combustible, ¿no? Menos recorrido porque hay nuevas rutas que permiten menos desplazamiento. Y por último, que me pareció muy importante, la estandarización del transporte terrestre en Colombia para carga. Y eso me indica que en este artículo hay un pacto de todos los actores para, digámoslo así, llevar a que todos juguemos hacia el mismo sentido y no hayan desventajas en los mismos para las diferentes cargas. Por ejemplo, industria y comercio, la parte de transporte de hidrocarburos, la parte de transporte de frutas y verduras, de carga de otro tipo,
optimizan y reglamentan estos transportes en costos, en tiempos y en tránsito para que sea más óptimo y sea más estándar el transporte en Colombia, algo que no se veía viendo. De esto me dará algo mucho más organizado y el sector de los camioneros, que es el que transporta tanto, va a saber que su trabajo va a ser respetado si, independientemente si está cargando verduras o está cargando electrodomésticos o está cargando carbón. Obviamente hay unas diferencias por los tipos de carga que hay, eso es obvio, pero por lo menos se van a respetar unas líneas para el transporte de esto. Pues incluso ya me pasé de 5 minutos del tiempo, pero bueno, en conclusión, la logística, un renglón fuerte en la economía, ya se está reconociendo como tal, y eso es beneficioso porque personas como yo que decidimos estudiar esta bonita carrera nos va a permitir proyectarnos muy bien a futuro, ya que la logística se está viendo como la materia o los coteros, digámoslo así, y no se estaba viendo como la importancia, no se le está dando la importancia que tenía y obviamente el respeto y el estudio y el dinamismo que tiene para la economía en Colombia. Aquí a continuación encontramos la bibliografía de Colpecar, el artículo que les mencioné, y Vía Siglo XXI, que pueden encontrar algo así más o menos de los componentes del por qué este pacto y qué nos va a permitir con estas nuevas vías y estas nuevas tecnologías en las vías para poder transportar de mejor manera. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística, y eso fue todo. Muchas gracias.